Hola, mi nombre es Leslie Marquina, estoy acá en representación de la consultora Flint Talent Management. Hoy día vamos a contarles un poco sobre las metodologías de WAVE y su modelo para que podamos entender cómo se ocupan en distintas perspectivas de esta consultoría que nosotros hacemos con estas herramientas de Savile Assessment. Acá tenemos la presentación del modelo de WAVE, que está representado por 4 grandes áreas: el área del pensamiento, la influencia, adaptabilidad y ejecución. Este modelo fue creado por el señor Peter Saville. Es bastante moderno dentro del mundo de la psicometría, nació después del 2000, entonces es representativo, digamos, del mundo organizacional más actual. Lo que vamos a conocer hoy día es no solamente el modelo, sino también qué metodologías, qué tipo de test podemos encontrar dentro de este modelo para poder aplicarlos en distintas perspectivas del uso de gestión del talento. Entonces, partamos a entender un poquito el modelo de dónde viene. Peter Saville basa sus modelos, tanto el OPQ como el WAVE, en los Big Five. Los Big Five son ese círculo central que estamos viendo en esta imagen, en donde está los 5 grandes elementos de la personalidad que están en acuerdo a nivel mundial, en donde se encuentran la apertura a la experiencia, la extraversión, la responsabilidad, el control emocional y la amabilidad. Y eso se extrapola a estas 4 grandes áreas. ¿De qué van estas áreas? Finalmente lo que están buscando es entender cómo las personas en el mundo laboral resuelven problemas, cómo influencian en las personas, cómo se adaptan a distintos enfoques o metodologías o sistemas de trabajo en los que nos encontramos y finalmente cómo produce resultados. En el caso de este modelo, esa apertura a la experiencia se vuelve pensamiento, en donde están 2 grandes ejes. Uno tiene que ver con el analizar e interpretar, con el área más como fuerte de procesar la información, la manera en cuando resolvemos problemas y vamos a el detalle de qué es lo que queremos saber, que es el rol más evaluador. O también puede entrar allí la persona que le gusta mucho aprender, que va a ir a investigar, que quiere entender más de qué se trata ese problema. Pero también está otro eje que tiene que ver con la conceptualización, con la creación, que es un eje mucho más estratosférico, parado más bien como en una visión amplia del futuro y que va a tener la perspectiva como el big picture de qué es lo que está pasando en cuanto a los problemas. Y esa manera de pensar, de procesar, es mucho más estratégica, que tal vez tiene una parada un tanto más intuitiva, donde va a caber este rol más investigador o imaginativo, está un poco como al medio, el investigador. Pero justamente Peter Saville lo separa como en estos 3 grandes roles: el evaluador, el investigador y el imaginativo. De alguna manera tenemos un área del pensamiento que se basa como desde la profundidad del evaluador hasta el rol más estratosférico, que es el del estratégico o imaginativo. Si después vamos al área de la influencia, parte por el Big Five de la extraversión, y donde tiene estos 2 ejes que son de la forma en que interactuamos con los demás, cómo vamos hacia las personas, conectamos con ellos, pero también cómo la lideramos. En cierta manera, el rol del liderazgo en este modelo está acá y tiene que ver con 3 cosas muy puntuales, que es la manera en cómo tomamos decisiones, cómo dirigimos a las personas y cómo hacemos que los demás sean autónomos, en cierta forma, cómo facultamos a esos individuos a que crezcan con nosotros y nos sigan. Entonces aquí tenemos 3 grandes roles, que son el sociable, la manera en cómo impacto, voy hacia la gente, soy afiliativo, conecto con ellos; la manera como impacto en los demás desde mi comunicación, mi claridad, la forma en que convenzo a los otros, cómo desafío las ideas, pimponeo con los demás, de alguna forma como voy naturalmente a impactar en el otro. Y finalmente la asertividad, que como les decía, está dada para el proceso del liderazgo. Es como yo impacto desde la toma de decisiones, como coordino y mando a hacer cosas, etc. Finalmente, en la pared de enfrente de esta influenciar, la manera en cómo voy hacia las personas, voy a encontrar el punto contrario, cómo me adapto a lo que me viene. Y ahí tengo de base 2 Big Five, que se convierten en adaptabilidad: el control emocional y la amabilidad. Y el control emocional es también asociado como a los ejes de adaptabilidad en lo global, porque es donde se encuentra toda esta resiliencia, la resistencia a la presión que yo puedo tener, cuán tranquilo me mantengo cuando estoy presionado, de alguna forma cómo me encuentro en términos de seguridad en mí mismo, cómo manejo los conflictos, los enfrento, soy más bien de esconderme detrás del conflicto, etc. Después, dentro de ese mismo control emocional, encontramos cierta flexibilidad, donde está el positivismo, toda la gente que es más optimista frente a las situaciones, o las personas que tienden a ejecutar cambios más rápidamente o que están dispuestos a cambiar mucho más fácilmente que el resto de las personas porque escuchan más, tienen más apertura o flexibilidad en lo global. Y después, en este rol más de amabilidad, o en el Big Five que está asociado a la amabilidad, entra en este concepto de adaptabilidad todo lo que es ayudar y cooperar, que es como trabajo con otros, finalmente este rol de colaborador.
que allí se encuentra la empatía, la manera en cómo yo conecto con las demás personas, cómo me intereso genuinamente por lo que está pasándole, lo que necesita de mí, tal vez cómo trabajo en equipo con esta persona, etc. Y después vamos a ir desmenuzando un poquito más este modelo. De hecho, hay videos donde van a encontrar la profundidad de cada una de estas áreas per se. Y finalmente, en este círculo está la ejecución, que es la manera en cómo producimos resultados, cómo hacemos las cosas. Es el eje contrario del cómo pensamos, del cómo resolvemos problemas. El pensar es mucho procesar y el producir resultados es el hacer, es la ejecución. Y la manera en que la ejecutamos viene de el accountability o la responsabilidad, que es la base del Big Five, y se ejecuta como en dos ejes. La manera en cómo nos organizamos, cómo ejecutamos formalmente, ahí está como el buen soldado detallista, que es buen cumplidor, confiable, de qué manera lo hago, de manera meticulosa, de alguna forma sigo los procedimientos que están establecidos, como ese rol detallista. El organizado, que es el planificador, que es más gestionador, que de alguna forma produce resultados, está pendiente de qué cosas hay que hacer y cómo hay que hacerlas, donde también en este modelo se encuentra el rol de los principios, como de mantener confidencialidad, etc. Y además esta energía, este rol que tiene que ver más con emprender y conseguir cosas, que es las energías que yo pongo para hacer que las cosas pasen. Y en cierta forma, esa tenacidad con la cual voy a perseguir una meta o el hambre con la cual me dirijo en términos de negocios a emprender, a buscar un resultado. Eso es como el modelo en su globalidad. Si yo continúo, tengo entendido que este modelo es un modelo piramidal. Y aquí vamos a ver que este modelo se va abriendo, cada una de ellas, de esas 4 grandes áreas, en 3 secciones o caracterizaciones de esa área de resolver problemas, en donde cada una de ellas por sí misma se va a abrir en 3 más, y así sucesivamente hasta tener 108 facetas o conductas. Para hacer levantamientos de perfiles o de trabajar, digamos, en el día a día, como lo hacemos con nuestros clientes en las conversaciones, normalmente trabajamos hasta las 36 dimensiones o conductas y facetas en general tocamos mucho más desde un punto de vista más de feedback, de cómo le devolvemos a la persona la información. Acá tiene un ejemplo de las tarjetas que ocupamos en términos del modelo, es el modelo desde las competencias en general, y son las que más ocupamos para rankear qué se necesita en cada cargo, por ejemplo, o qué se necesita en un rol en particular, priorizar y de esta forma poder entender el potencial que la persona puede llegar a tener frente a un cargo o frente a un rol, no sé, por ejemplo, de liderazgo. Acá tenemos la manera en cómo resolvemos problemas y se va a ir abriendo en cada una de las tarjetas en evaluar problemas y en sí mismo el evaluar problemas se abre en analizar información, en probar hechos, en interpretar información. Si vemos, por ejemplo, el área de la influencia, cómo influenciamos en las personas, está la manera en cómo creamos relaciones, cómo nos comunicamos con los demás, cómo proporcionamos liderazgo. Si es que alguna de esas tarjetas fuese crítica para un rol, entonces los vamos como seleccionando. Nuestra metodología de levantamiento de perfil tiene que ver con de estas 12 tarjetas, estar seleccionando constantemente al menos unas 4 que sean críticas, 4 deseables y 4 que vayamos a descartar como para poder después matizar esa información, como poner un calce, una huella con respecto a la persona que estamos evaluando. Tenemos así entonces todo el modelo que está acá en esta lámina y que van a encontrar la información con respecto a cómo se genera la adaptabilidad y finalmente cómo entregamos resultados. Está completo acá. Como les digo, siempre van a encontrar videos donde van a estar la explicación específica de cada uno de esta gestión, pero para que lo vean en sentido amplio. Luego les comento que estas metodologías son bien robustas porque están comparadas no en base a la nada, sino en base a un grupo de referencia. Todos los puntajes que arroja la metodología de WAVE en cualquiera de sus tests están asociados a un puntaje del 1 al 10, son STEM, son puntajes estandarizados, que va a estar en comparación con un grupo de referencia de talento a nivel mundial o a nivel LATAM, o si es que son directivos o son profesionales a nivel mandos medios. Cada empresa escoge con quién se va a comparar y ahí dependiendo de la empresa y su rubro, nosotros le vamos a hacer ciertas recomendaciones. La recomendación es siempre vayan al rol más amplio, profesionales y mandos medios es el tipo de norma que más ocupamos, pero en cualquier caso que tengan claro que todo lo que van a evaluar, cada una de esas competencias que yo les mencionaba, van a estar para la persona en cuanto a un grupo de referencia del 1 al 10. Entonces, siempre vamos a tener, por ejemplo, si hablamos de este rol analítico, que es la primera tarjeta, yo estoy evaluando a Juanito y Juanito saca un 10 en esa característica de ser analítico. Cuando me toque devolverle el feedback, voy a saber decirle que efectivamente lo ocupa
más que el resto de la gente, está en el contexto del 2% de las personas que más ocupa el análisis y que por lo tanto lo puede sacar a jugar si es que le sirve o no dentro del rol que está. Supongamos que Juanito es analista, obviamente le va a servir mucho, lo va a poder ocupar, pero igual tiene que tener cuidado porque en el panorama del entregable, que es el espejo contrario, es el hacer, tal vez está pensando mucho y se queda mucho rato pegado procesando y cuánto está entregando. Entonces, como ese tipo de visiones son las que nos ayudan estas curvas y a volver más numérico el área que tiene que ver con la personalidad. Lo otro ventajoso, digamos, del uso del modelo de Wave es que los test arrojan verificaciones y detecciones de posibles distorsiones de respuestas. Todas las personas que pasan por un test tienen un sesgo y parte de ese sesgo es lo que nosotros explicamos en estos conceptos de aquiescencia, consistencia, de alineación de respuestas, porque el test tiene dos tipos de preguntas, una pregunta más a escala de Likert, otra pregunta que es un poco más de ranqueo, que es lo que se llama normativo ipsativo. Y además, este test mide el factor de motivación y el factor de talento. No en todos los tests de Wave, pero después ya vamos a hablar de cuáles son las tipologías de test que podemos encontrar. Pero finalmente esto nos da una aproximación un poco más realista de la persona que normalmente no lo poseen, este tipo de filtros de distorsión. Otros test que fueron creados más en la antigüedad, por decirlo así, en los años 50, 60, que no necesariamente tienen esta robustez técnica, si se quiere. Ahí también van a encontrar videos de repente donde tenemos explicación más robusta y completa sobre qué significan estas distorsiones y cómo las pueden ir a leer en el test. Bien, en general, en el modelo Wave hay 3 tests posibles a pasar para poder evaluarse Wave. El test principal, o el test más robusto de esta metodología, es el test Wave estilos profesionales. ¿Por qué es el test más robusto? Bueno, porque son 216 ítems de preguntas que están compuestos por 108 preguntas de conductas de talento, es decir, a la persona le parece que en esa competencia es capaz de hacer eso bien, y 108 preguntas de motivación, si es que en esa misma competencia, esas 108 conductas, la persona se siente a gusto, es decir, me gusta hacer eso. Por ejemplo, una cosa es que yo tenga el talento para ser organizado y otra cosa es que eso me guste. Y esto lo que está buscando es esa alineación. Y si no hubiese alineación con esa información, lo vamos a obtener y lo vamos a poder ver. Después les voy a explicar un poco de eso. Pero básicamente el Wave Estilos Profesionales es la totalidad de la pirámide con 216 ítems, en donde se toma más o menos unos 40 minutos para completar este test. Es un test que se ocupa mucho para procesos de potencial en grandes niveles más gerenciales, o procesos más profundos, en donde necesito ir a medir el potencial con más profundidad, de repente el calce de alguna persona con respecto a un proceso de desarrollo, ocupo el Wave, si estoy trabajando con temas de liderazgo, en donde necesito acompañar a una persona con un coaching, voy a ocupar Wave estilos profesionales. Pero el señor Peter Saville no se quedó solamente con diseñar una herramienta robusta, profunda, espectacular, digamos, en gestión de muchos detalles técnicos, sino que sus clientes requerían de algo mucho más concreto. Y en esa evolución de desarrollo, posterior al Wave Estilos Profesionales, crea el Wave Focus. Y el Wave Focus lo que hace es subir un peldaño de esta pirámide, igual midiendo motivación y talento, por lo tanto son 72 ítems de respuestas, en donde llegamos solo hasta las 36 competencias o dimensiones y ya no es tan profundo. Claramente va a medir un poco más masivo y en esa masividad para lo que se ocupa normalmente tiene que ver con evaluaciones de equipos, porque este test o este modelo tiene unas vertientes en otros modelos, como el modelo, por ejemplo, de Belbin, donde se habla de roles de equipo y se pueden obtener este tipo de reportes. Ya después hablaremos de cuáles son los reportes que se pueden obtener con Wave, pero en cualquier caso, el Wave Focus se ocupa más para ese tipo de perfiles o de requerimientos en lo global en términos de gestión de talento. Y finalmente, el caballo de batalla de gestión de Wave, que es el Fortalezas. El Fortalezas es el World Strength, así se llama en inglés, es el test de Wave que salió de último, pero que realmente es uno de los que más se ocupan en el mundo organizacional, sobre todo en Latinoamérica, porque es un test que es más concreto, va solamente a tomar 108 conductas de talento, es decir, va a ir a la profundidad máxima del informe, pero solo preguntando sobre si la persona es capaz o no de hacer algo, tiene la capacidad para. No toma en consideración el factor de la motivación, pero se usa muchísimo para procesos de selección, por ejemplo, y en términos de potencial, igual se ha ocupado, nosotros tenemos la capacidad de entender que efectivamente la persona se ve ahí, es un poco más maduro, igual requiere de madurez para poder completarlo,
pero es un test que en términos de tiempo lleva mucho menos tiempo, es unos 15 minutos completarlo, entonces es muy eficiente a la hora de ocuparlo. Por eso en Latinoamérica, que recién está abriéndose este mercado, el uso de estas metodologías más modernas, ha sido como lo que la gente ha probado más. Entonces existen estos 3 tipos de test, uno dura 40 minutos, que es el Wave estilos profesionales, el Wave Focus más o menos unos 20 minutos, porque tiene 72 ítems, y el Wave Fortalezas, que también está más o menos entre los 15 y 20 minutos. Va a depender de lo que la persona, cuánto tiempo se tome leyendo, etcétera, pero no tiene un tiempo el llenar estos tests, no es como con un reloj, pero sí los que le recomendamos normalmente a la gente es que lo haga una vez que se sienta a completarlo, lo termine. ¿Por qué? Bueno, porque el test también mide otros factores, como veíamos hace un rato en términos de distorsión, de la consistencia con la que la persona responde. Entonces, es importante que lo haga a conciencia. Además, este tipo de metodología contiene particularidades en los perfiles de los individuos, es decir, que dado que yo mido aperturas de motivación y talento, puedo ver dónde, en qué competencia, de repente la persona se siente más motivada para lo que tiene talento, o al revés, tiene mucho talento para algo, pero hoy día no lo está ocupando y lo frena. O en estilos de respuesta, que hablamos del tema de la deseabilidad social, que es como la persona se ve a sí misma en términos de aquiescencia, esa deseabilidad, y cuánto se plantea mucho más o mucho menos en ciertas competencias, y eso también lo podemos ver en específico. Existen videos que están hablando concretamente de cómo leer estos deep dive dentro del modelo de Wave. Y además hay rangos de facetas, es decir, la profundidad máxima de las conductas, yo puedo ver cuál es el peso que la persona le pone como a esas competencias per se, con cada una de las conductas, cómo se compone, digamos, cómo es su fórmula concreta y específica de esa persona con su carrera, de hacer ciertas cosas. Entonces, allí hay como una ventaja competitiva en cuanto a que podemos tener muy buena información, ir muy al detalle de lo que la persona hace y cómo lo hace, que normalmente la gente como que descubre un poco ese matiz que tal vez no tenía tan claro en el momento en que le devolvemos un feedback de Wave. Bien. ¿Para qué se usan estas metodologías y un poco cuál es el impacto de ellas? Bueno, Saville Assessment diseñó 3 grandes clústeres que son como con los cuales trabaja normalmente esta metodología. Uno tiene que ver con el proceso de contratación o de selección, que es básicamente mejorar esa calidad de la selección. Hoy día lo hacemos concretamente entendiendo el levantamiento de un perfil, qué es lo que se está buscando, comparando los resultados de 2 o 3 candidatos finalistas, y finalmente ejerciendo una hoja de cálculo para ver qué tienes que ganar y qué perder con la selección de cada uno, y que juntos con el área que corresponda poder tomar la decisión más ad hoc y a medida de lo que se requiere para este cargo. No es solamente como un olfateo de dónde está la persona y quién nos conecta más, como digamos, con la visión de calce. Después está el área de Build Talent, que es construir talento. Una vez que ya las personas están adentro de la organización, medir ese potencial, saber cómo trabajan entre ellos, cómo se relacionan esos potenciales en términos de equipo, cómo potenciar aún más las capacidades de cada uno con el que está al lado, y de alguna manera entender ese valor del potencial para qué, dependiendo de lo que la organización tiene como fungido para su sistema de negocio, y qué es lo que quiere lograr en términos de negocio, y con qué personas cuentas para llegar ahí, y cuál es el camino de desarrollo que tal vez haya que diseñar para que efectivamente las personas vayan hacia esa estrategia, digamos, de negocio. Y finalmente todo lo que tiene que ver con liderazgo, con la forma en cómo lideramos talento y quiénes son esos líderes que lideran talento y cómo eso hace match, ¿no? Como en cierta manera entender qué estilos de liderazgo están establecidos dentro de esta organización, si esos estilos de liderazgo apalancan o no la estrategia organizacional, qué tipo de personas están siendo lideradas por cada tipo de líder, y ahí hace como ese match de cómo ayudarlos a cada uno de los líderes a llevar mejor la relación que tienen con sus subordinados, y hacer como más un proceso de complementariedad. De eso se trata, como digamos en general, el modelo de Wave y lo que hacemos con estas herramientas y metodologías, sabiendo que el modelo de Wave tiene muchas aperturas a otros tipos de informes, pero que básicamente acá está como lo esencial, que es que el Wave se compone de estas 4 grandes áreas, y que básicamente hay 3 tests con los cuales podemos medir estas 4 grandes áreas dependiendo de la profundidad que queramos conocer. Va a depender también de cuál es nuestro objetivo, si es que tiene que ver con selección, si es que tiene que ver con potencial o ya con temas más de liderazgo. Bueno, eso ha sido todo. Esperamos que siempre tengan la intención, digamos, de conocer más, y si es que necesitan alguna ayuda o información, aquí están nuestras bases de contacto. Un gusto, que estén muy bien.